Ahora consideremos un segundo ejemplo. Resulta que ya no vamos a considerar el marco de referencia como algo quieto, como un muro o como una palmera. Podemos considerarlo, por ejemplo, la ventanilla de nuestro autobús o de un bus que va entre Tunja y Bogotá, por ejemplo. Resulta que si el automóvil va a una velocidad constante, como se indica aquí en esta flecha gigantesca, que nos está diciendo que el marco de referencia se está moviendo y nosotros vamos dentro del bus, pues disfrutamos del viaje. Podemos mirar que a través de las ventanas de este bus nosotros podemos admirar el paisaje y afuera pues podemos ver los pájaros y podemos ver diferentes objetos. Entonces, por ejemplo, podemos mirar a alguien que puede ir en un carro a una misma velocidad del bus. Resulta y sucede que si nosotros comparamos el movimiento de este carro con el del marco de referencia inercial y si van a la misma velocidad, pareciera que si el carro que estamos viendo por fuera está quieto. O lo mismo pasa como cuando vemos a través de la ventana y vemos un ave volar en el horizonte. Si el ave va a la misma velocidad de nuestro marco de referencia inercial, veremos como si el ave estuviera suspendida en el aire y no se moviera. De alguna manera es como si los dos vectores se anularan. Y esto nos lleva a pensar precisamente en una de las primeras versiones de la teoría de la relatividad de Galileo. Pero entonces ustedes se preguntarán si la más famosa es la teoría de la relatividad de Einstein que hace Galileo acá. Pues sí. Galileo fue la primera persona quien hizo la teoría de la relatividad. Entonces, esto plantea un problema. Si el marco de referencia se mueve a una velocidad constante con respecto al cuerpo, pues este parecerá quietico, ahí, pareciera como si no se mueve. Entonces viene el problema de que estábamos hablando, el problema del movimiento. Cuando un cuerpo está en reposo o cuando se mueve a la misma velocidad del sistema de referencia inercial. Entonces, bajo esta perspectiva, nosotros tenemos un problema y es que el movimiento depende de ese marco de referencia, que es un marco de referencia inercial. Entonces, contextualizando, ¿qué es la primera ley de Newton? Básicamente, para que exista la primera ley de Newton tiene que haber un movimiento, pero este movimiento puede o no estar basado en un marco de referencia inercial. Aquí hay que puntualizar en una cosa. Muchos textos y muchos libros a este punto de referencia hablan de lo que se denomina una fuerza. Entonces, hasta aquí no hemos introducido qué es la definición de una fuerza. Y en algunos otros textos de física se habla de un agente externo que modifique el efecto. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, si no hay nada externo que modifique este movimiento rectilíneo uniforme o este reposo, entonces resulta y sucede que nuestro cuerpo que está allá afuera moviéndose o en reposo permanecerá en ese estado. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, la primera ley de Newton habla de la existencia de los marcos de referencia inercial, que si no existe un agente externo que pueda modificar la velocidad del cuerpo, pues resulta que él se va a quedar en movimiento rectilíneo uniforme o a velocidad constante con respecto a este marco de referencia inercial que nosotros hemos impuesto. Muchas de las definiciones que uno puede encontrar en los libros, vuelvo y repito, hacen referencia a lo que es la fuerza, pero a este punto nosotros no necesitamos de introducir el concepto de fuerza, porque lo más importante, primero que todo, es decir en qué sistema matemático y físico nos estamos moviendo. En este caso estamos hablando de un marco de referencia inercial, un punto de referencia con el cual nosotros nos estemos moviendo.